Si nosotros queremos hacer inversiones, tener ahorros, llegar a nuestros objetivos financieros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, honestamente? Ahorrar, un budget, ¿qué más? Generar el dinero, ganar. Si no ganamos dinero no podemos hacer absolutamente nada. Y para ganar dinero, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, eso nos lo manda Dios, ¿es verdad o no? Con el sudor de tu frente. Exactamente, es una bendición de Dios, es un mandato, así haya sido por error de Adán, de Eva, se peleen pues eso y lo que sea. Ahora el trabajo es una bendición, es por medio del trabajo que nosotros ¿qué? Podemos recibir pues esa gracia de Dios. Entonces tenemos que trabajar y tenemos que poner a trabajar el dinero también. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos? Que no la voy a, pues lógicamente a leer en este momento, porque no nos alcanza un poco el tiempo, pero la parábola de los talentos, cuando nosotros vemos, nosotros nos damos cuenta de que el patrón en este caso, ¿cierto? Bendice al que multiplicó, ¿es verdad o no? No al que enterró incluso se le quita lo que él tiene para dársele algo más. Y dice, porque aún el que no lo tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. ¿Es verdad o no? Entonces Dios bendice a la persona que acumula, pero además de eso a la persona que sabe multiplicar también ese dinero. ¿Por qué? Porque es la administración que nosotros tenemos de él. Pero para poderlo hacer, antes tenemos que ganar. Tenemos que ganar dinero para poderlo hacer. Tenemos que saber de qué manera hacerlo y lógicamente hacerlo de una manera que honesta, ¿no? Entonces, en cuanto a las metas, que es un tema que también tengo que es completamente distinto de las finanzas, en algún momento si de pronto me dan el permiso aquí de poderlo hacer, lo podemos ver. Es necesario tener varias cosas, una agenda, un horario y también un cuadro de visión. Cuando nosotros tenemos un cuadro de visión y nosotros lo hacemos con fotos de todo lo que nosotros queremos, no es nada metafísico, sino que es más bien un recordatorio diario de hacia dónde nosotros nos queremos dirigir. Cuando nosotros somos seres visuales, aprendemos mucho por las imágenes, por eso es que la publicidad nos vende todo, ¿ya? Porque nosotros somos muy visuales, nos entra el subconsciente, ese subconsciente hace que nosotros actuemos conforme a como ellos quieren. Por lo menos de esa forma nosotros estamos recordando, ¿ya? Podemos tener la visión escrita y podemos verla constantemente para poder llegar a ella, ¿ok? Pero bueno, volviendo a lo que quería hablar acerca del dinero, volviendo a este tema del dinero, hay algo muy prescindible que nosotros tenemos que tener y hablar con el Señor. Tenemos que pedirle al Señor, hay un versículo de la Biblia que es Romanos, que yo sé que ustedes lo han escuchado varias veces, ¿no? En Romanos, dame un segundito, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario transformar nuestra mente. ¿Y por qué les quiero hacer anotación a eso? Hay algo que nosotros tenemos en nuestra mente, que es lo que se habla, la mente de nosotros, la mente humana, es como un árbol. Voy a colocar aquí, vamos a hacer de cuenta que este es el arbolito, ¿no? Tan, tan, tan. Aquí hay frutos y todo eso, ¿sí o no? Pero el árbol tiene raíces, ¿sí o no? ¿Ok? Perfecto. Nosotros lo que vemos del árbol es su árbol, su estructura y sus frutos, pero no vemos la raíz, ¿sí o no? Lo que produce el árbol depende de qué, de la raíz de acá, de la semilla, de lo que colocaron. Nosotros no podemos sembrar una semilla de limón y esperar a que nos salgan bananos, ¿es verdad o no? No podemos sembrar, digamos, tomates y esperar a que nos salgan limones, es imposible. Lo que nosotros sembramos, eso mismo es lo que nosotros vamos a recoger. La pregunta es, ¿qué hemos sembrado en nuestra mente acerca de la creencia que tenemos sobre el dinero? ¿Sí han pensado en eso? Hay varias cosas que nos pueden influir, varios precedentes que nosotros podemos ser influenciados por eso. Por ejemplo, mira, ¿qué raíces nosotros tenemos? Nuestra mente es como un mar. Es como un mar. Vamos a pensar de que nuestra mente es como un mar. El mar, lógicamente, está alimentado ¿por qué? Por los ríos. ¿Es verdad o no? Ok. Los ríos de nuestra mente son lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros nos comemos, ¿verdad que sí? El tacto. O sea, todas esas son las entradas que nosotros tenemos de nuestra mente, el tipo de información que nosotros estamos recibiendo. ¿Qué tipo de información acerca del dinero hemos recibido? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Qué hemos nosotros presenciado en nuestra vida? ¿Cuáles son los modelos de referencia que hemos tenido? Por ejemplo, mi papá, mi mamá, ¿cómo hablaba acerca del dinero?
¿Qué yo escuchaba cuando era niño? Si había escasez, si nunca sentíamos que estábamos bien. O por otro lado, decíamos de pronto, no, es que el dinero es del diablo. Lógicamente, si eso se sembró en nuestra mente, nosotros nunca vamos a querer llegar a tener dinero, porque pensamos que es de quién, del diablo. Pero todos sabemos de que quién es el dueño del amo del dinero. Dios, exactamente. Ahí es cuando tenemos que renovar nuestra mente, como lo dice Romanos. Entonces es necesario pedirle revelación al Espíritu Santo, qué fue lo que yo viví cuando era niño, que tal vez no me deja ser próspero también. Porque podemos tener las herramientas, pero tal vez no podemos tener la función para poder usar esas herramientas. Por ejemplo, si yo quiero arreglar un carro, ¿verdad? Y yo tengo el conocimiento de cómo arreglar el carro, pero no tengo las herramientas que necesito, ¿puedo arreglarlo? ¿Verdad que no? Ahora, si nos vamos al otro lado, y yo tengo las mejores herramientas, pero no tengo el conocimiento, ¿lo puedo arreglar? Necesito las dos cosas. Puede ser que yo ahorita les entregue todas las herramientas a ustedes, ¿verdad? Que las vamos a ver, las que más podamos ver. Pero si no estamos capacitados para poder utilizar esas herramientas, es decir, si nuestra mente no está preparada para poder usarlas, no lo vamos a hacer. Y esa es la primera revelación que me gustaría que de pronto le pidiéramos al Espíritu Santo, cada uno en su casa nos revele. ¿Qué pasó cuando yo era pequeño? Tal vez algo que no que viví, que de pronto escuché todo el tiempo de mis papás, de mi mamá, de mi profesor, de que sea las personas que están afuera, algo concreto que de pronto yo viví, que transformó, que de pronto me di cuenta que de pronto un tío mío estaba súper bien con su esposa, sus hijos y todo eso, y se ganó de pronto la lotería o tuvo mucho dinero y perdió toda su familia y después se murió, y tal vez ese incidente concreto marcó mi vida tanto que me hace alejarme de la posibilidad de ser próspero. ¿Se lo han preguntado? Eso pudo pasar en nuestra vida. ¿Y eso queda qué? Acá, grabado en la mente subconsciente. Si nosotros esa semilla la tenemos ahí permanentemente, por más que nosotros le estemos echando abono y lo que sea eso, los frutos van a seguir siendo los mismos. Es necesario cambiar la raíz para que cambien los frutos. Y eso es lo que nos dice Romanos 12:2. La renovación de nuestro entendimiento. Es necesario transformar nuestra mente. Simplemente cuando Dios nos revela a nosotros cuáles han sido esos incidentes. Sí, dime. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, crecimos en familias donde de pronto cada vez que recibían un dinero inmediatamente lo gastaban. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Adoptamos ese patrón y hacemos lo mismo, ¿verdad? Y muchos patrones que pueden pasar, que nosotros de pronto estemos actuando de la misma forma sin creer que lo podemos tener, y están afectando nuestra mente, y esa mente no deja que podamos tener los frutos que tengamos. Entonces puede ser que ganemos muy poco y puede ser que ganemos mucho, siempre vamos a obtener el mismo objetivo y vamos a seguir ganando a lo último lo mismo al año, porque es un patrón que nosotros tenemos. Hay un libro que tenemos que pedirle lógicamente a Dios, porque es un libro que no es cristiano, ¿ya? Tiene cosas cristianas, cosas que no, pero que es muy interesante acerca de esto de la mente. Se llama Los secretos de la mente millonaria, de F. Hecker. Si ustedes lo leen, van a entender mucho más a profundidad verdaderamente el problema grave que tiene el hecho de nosotros tener creencias acerca del dinero que nos limitan de poder salir adelante, de poder administrarlo de mejor forma. ¿Ok? A ellos les lo recomiendo. Si lo pueden leer es excepcional porque hablan un poco más profundo acerca de este tema. Pero es necesario nosotros poder tener esa conversación íntima con el Señor y preguntarle a Dios, ¿qué es? Revélame, ¿qué es lo que de pronto en mi infancia yo he tenido que necesito saber que no es mío? Porque yo no nací con eso, yo lo aprendí. Y cuando ya saben que no es de nosotros, cuando nosotros sabemos de que eso no nacimos nosotros con ellos, sino que lo aprendemos, entonces decimos, eso ya no lo acepto más, de ahora en adelante este es mi pensamiento. ¿Ya? Yo voy a comenzar a pensar con la bendición de Dios, esto ya lo rechazo, y empiezo a creer en el Señor y en la fe que me da el Señor de que yo puedo ser próspero y puedo hacerlo y lo puedo aceptar. ¿Ya? Porque esos patrones los podemos tener en la mente y no sabemos que ahí existen y pueden estar por años y años y años y no van a dejar que progresar ni llegar a ninguna parte. Entonces, eso es lo primero que quería dejar un poquito marcado antes de avanzar, ¿no? De avanzar con esto. Un segundito. Ok.
Perfecto. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Simplemente entramos en oración, le pedimos al Señor esto y comenzamos a escribir todo lo que nosotros nos acordamos acerca de lo que hablaban nuestros padres acerca del dinero. ¿Ok? De pronto todo lo que me pudo pasar a mí acerca del dinero, las vivencias que yo pude tener y cuál era el léxico que yo utilizaba acerca del dinero también. Como por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, no, es que los ricos son ricos porque son un poco estafadores. O sea, la gente rica ha llegado a ser rica porque son ladrones. Muchos hemos tenido ese concepto. O no, los que tienen dinero son los sicarios, o los que tienen dinero son los narcotraficantes, nadie más. O no, ese tuvo dinero porque se robó tanto. Entonces, tal vez nosotros decimos eso, pero psicológicamente dentro de nosotros, en nuestro subconsciente, estamos diciendo, yo no quiero nunca llegar a tener eso porque voy a ser otro corrupto más. Entonces, asociamos, tenemos una asociación de que es algo malo y eso afecta que nosotros no podamos progresar. Y desgraciadamente nosotros, de por sí, como hispanos, tenemos ese problema. Por ejemplo, muchas veces nos preguntan en la calle, ¿usted cómo le ha ido? Ahí, hermano, como cuando usted era pobre. No solamente lo creemos, no solamente lo interiorizamos, sino que además de eso lo estamos, ¿qué? Lo estamos afirmando y lo estamos declarando. Y lo que nosotros declaramos con la boca, ¿qué? Así va a ser, bueno o malo. Podemos hablar bendición, hablando bien para bendecir, o maldición, hablando mal para maldecir. Y el poder de la palabra es increíble. Es tan grande el poder de la palabra que una vez me di cuenta de un ejercicio que hay por ahí, que uno compra 3 semillas de lo mismo, ¿no? Las entierra en unos vasitos así con tierra, ¿verdad? Les echa abono y todo eso. Y después usted por la mañana y por la noche le comienza a hablar a uno bien, usted es muy bonita, usted va a crecer hermosa, usted va a crecer preciosa, usted va a hacer esto, que no sé qué y lo otro. Al segundo de acá, llega y le dice, usted puede hacer lo que usted quiera, si usted quiere crece, si no quiere no crece. Y al otro le dice, usted se va a podrir, usted no va a vivir, usted no va a nacer, no va a hacer absolutamente nada. Yo, solamente por saber si eso era verdad, estuve así e increíblemente la primera se creció. Y no me crean a mí, si quieren háganlo y verá que se van a llevar una sorpresa grande. La segunda más o menos creció y la tercera se pudrió. El poder de la palabra es tan agresivo que así usted crea o no crea, se cumple. ¿Sí? Ajá. Claro. Nosotros somos hijos de Dios. Todo fue hecho por el verbo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos a nuestros hijos, cómo les hablamos, qué les decimos, ¿no? Porque los podemos limitar, los podemos atar, los podemos lógicamente llevar a esos patrones con los que nosotros crecimos, que no es de nosotros, pero lo aprendimos, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ahora, dice, la palabra del Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba, ¿qué? Fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,